noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, también. ¿Empezamos rápidamente? Empezamos. Vamos con los titulares. Primer tema, Susana Villarán afirma a un medio internacional que defenderá la alcaldía con uñas y dientes. En tanto, Restauración Nacional, partido del pastor y congresista Humberto Lay, se une a la campaña por el sí. En la segunda noticia, fiscal de la Nación José Peláez asegura que el expresidente Toledo y su esposa Elian Carp serán llamados a testificar por la casa de Casuarinas. Su suegra, mientras tanto, no acudió hoy a la citación. Vamos a revisar el tercer tema en respuesta a duros adjetivos del ex ministro de Defensa Rafael Rey contra el actual ministro Pedro Cateriano. El presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez tildó al parlamentario andino de desubicado. Y la cuarta noticia, Vaticano apoya prohibición de enseñanza del curso de teología en la todavía Pontificia Universidad Católica del Perú, mientras que la fecha para el cónclave que elija a un nuevo papa sería adelantada. Y hoy día nos acompañan para analizar y revisar estas noticias. Por un lado, la congresista Cecilia Chacón de Fuerza Popular. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar aquí. Muy bien, y también está con nosotros Juan Cheput, analista político y dirigente de Perú Posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Empezamos entonces rápidamente con el primer tema que ya lo habíamos anunciado, y es que tiene que ver con la revocación, por supuesto, el proceso de revocación. Susana Villarán afirmó a un medio nacional que defenderá la alcaldía con uñas y dientes, algo que nos ha llamado mucho la atención. La verdad creo que es lo más fuerte que ha dicho en esta campaña, ¿no es cierto? ¿Ha cambiado, primero las damas, ha cambiado la estrategia en su campaña al decir esto, ser más enérgica? Bueno, ella no aparece en la campaña, ¿no? Y lo han dicho los mismos que defienden el trabajo, o por lo menos el que se quede en la alcaldía la señora Villarán. La han sacado de la campaña porque justamente si la dejan ahí tiene este tipo de cosas y equivocaciones políticas, dichos y demás, y además que se están utilizando a terceros justamente para defender la no revocatoria. Sin embargo, yo creo que en vez de decir que va a defender con uñas y dientes la alcaldía de obras y propuestas, esto no se trata de una campaña más allá de si ella está haciendo un buen trabajo o no. Ya hemos visto que lamentablemente se ha puesto una línea y los que están a favor de ella son los buenos y los que están en contra son los malos, cuando en realidad esto se trata de una práctica constitucional que, más allá que nos guste o no nos guste, es constitucional. Se aprobó el tema en el gobierno justamente de Toledo, y mira tú, con las personas que ahora están en contra de la revocatoria fueron las que más propusieron la revocatoria. La señora Nel Townsend, Henry Piz, que ahora es asesor de la alcaldesa de Lima, fueron uno de los que estuvieron delante de la ley de revocatoria, y ahora se ponen a cuestionar una ley de revocatoria cuando es única y exclusivamente para Lima, cuando han habido más de 1000 procesos de revocatoria en todo el Perú y nadie ha dicho nada. Más allá que nos guste o no nos guste el proceso, estemos de acuerdo o no con el proceso, es constitucional y legal, así como es legal apoyar o no la revocatoria. Yo creo, una vez más, que los argumentos que se están utilizando en esta campaña no son necesariamente los más adecuados y los que le convienen más al ciudadano de Lima. El ciudadano de Lima lo que quiere son propuestas, son obras, son una vida mejor, y no pues que aparezcan publicidad que no tiene nada que ver con el tema de la revocatoria, y donde la imagen de la persona que quiere ser revocada, que es la señora Villarán, desaparezca, que es válido, porque esa es la campaña que están haciendo, porque en boca además de los mismos que defienden el trabajo de la alcaldesa, por decir algo, el trabajo de la alcaldesa en la municipalidad, han dicho claramente que es intencional el hecho que ella no aparezca en esta campaña, y ya vemos por qué, porque cuando aparece dice cosas como que va a defender el tema con uñas y dientes. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo espero que lo haga, insisto, con trabajo y con obras, que es lo que no ha hecho hasta el momento. Ahora, esto de las uñas y dientes no es lo único que ha dicho en su entrevista con AP la alcaldesa Susana Villarán. Político en muchas de las cosas que se dicen de mí, y es parte de la violencia política contra la mujer. Es decir, por un lado ella dice que va a intervenir con uñas y dientes, pero respecto de sí, ni con el pétalo de una rosa. Es decir,
¿Es correcto que por el hecho de atacar políticamente a una mujer se esté ejerciendo violencia política contra la mujer? No, yo voy a hacer... Esos mismos adjetivos atribuidos a un hombre serían admisibles y dejan de ser admisibles por el hecho de que se los atribuyen a una mujer. No, en ese sentido yo soy coherente con mi línea política, ¿no? Hombres y mujeres que participan en política tienen que estar dispuestos a debatir y a soportar lo que es la política, ¿no? Que es confrontación, conspiración, muchas veces enfrentar ideas de manera un poco agresiva, pero sin tratar de perder la cordialidad. O sea, es el escenario por excelencia de la política, es la confrontación. Ahora, yo creo que lo que ha dicho la alcaldesa tiene que ver con un cambio de actitud. Para mí es indiscutible que en este último mes, por más que ella no quiera, va a tener que asumir el liderazgo de la campaña por el no. Va a tener que debatir, los mismos miembros del Jurado Nacional de Elecciones han indicado de que tiene que haber debates. Todos los debates que pueden haber entre los promotores del no y del sí van a convertirse en anodinos dentro de 15 días y se va a exigir la presencia de la propia alcaldesa, más aún si las encuestas empiezan a colocarse ajustadas, por llamarlo así. Entonces ella va a tener que asumir un liderazgo de la campaña, y por más que hayan asesores extranjeros o por más que tengan políticos que estén dispuestos a enfrentarse a los promotores del sí, ella va a tener que tener un cambio de actitud, similar al que tuvo en la campaña anterior Lourdes Flores, que reconoció la importancia de la política en los últimos 10 días y casi voltea el partido en la lucha que tenía con Susana Villarán. Si Lourdes Flores hubiera empezado a hacer política un mes antes, de repente en esos momentos tendríamos otra alcaldesa. Y lo que sucede es que muchas veces dejamos de lado la política y la confundimos con estos agravios que se van a comentar más tarde, y olvidamos que la política, siendo confrontacional, no necesariamente tiene que ser un paraíso de la malcriadez. La política puede ser agresiva, la política puede ser frontal. Más de uno de los que visitan esta casa son frontales en sus apreciaciones, pero eso no quita en absoluto de que uno ingrese al terreno de la incorrección o de la mala educación. Ahora, queremos compartir con todos ustedes unas imágenes sobre un enfrentamiento que se produjo en los exteriores de la casa de Susana Villarán, digamos, para poder analizar sobre este tema. No sé si tenemos esas imágenes, vamos a observar. Están las imágenes que estábamos escuchando, en todo caso, lo que se menciona, Susana asesina. Eso también, ¿en qué espectro del debate político entra, no? Bueno, yo quisiera ahí hacer una apreciación, ¿no? Sin tener las pruebas del caso, ese es un software ya conocido. Eso lo practica mucho la CTP del partido aprista, lo hacen muchos de sus militantes, lo utilizaron contra Mario Vargas Llosa. Podría darse el caso de que ahí haya más de un militante aprista que a estas alturas empieza a hacer ese tipo de proselitismo, ¿no? En el cual ya empiezan a hacer campañas agresivas en las cuales el escándalo es el mecanismo de acción. Bueno, en realidad, una vez más vemos que cuando se trata de ellos, ponen el grito al cielo, pero cuando se trata de terceros les parece bien, porque claro, ellos son los que no son corruptos, los que son buenos, los que son decentes, etcétera, etcétera. Pero si se lo hacen a quienes ellos consideran sus enemigos políticos, lo aplauden, ¿no? Estamos acostumbrados a ver este tipo de manifestaciones, básicamente de ellos, es decir, del lado ideológico que representa la alcaldesa de Lima, en contra de muchos partidos políticos y políticos en general, están en contra del mismo Cardenal Cipriani, por ejemplo, por decir algo, y ahí sí está bien. Pero cuando es hacia ella, todo el mundo salta y es increíble. Yo creo que ninguna de las dos cosas está bien, porque el nivel de la política debería de ser un nivel distinto. Pero una vez más nos damos cuenta que aquí se están sacando las caretas en cuanto a un doble rasero. Gente que se horroriza por un lado cuando se utilizan ciertos adjetivos cuando se trata de ellos, y sin embargo los utilizan iguales o peores cuando se trata de terceros. No estoy de acuerdo en ninguno de los dos casos, pero salta a la vista, creo que el ciudadano se da cuenta claramente que aquí efectivamente hay un
la ley del embudo, efectivamente. Pero en este caso, si me permites, están cerca a su casa, digamos, y hasta donde sabemos, al interior estaban las hijas que se han asustado obviamente de ver desconocidos que no tienen nada que ver con Chávez le echaban basura en la puerta, ¿no?, de su casa, y con burros, con su hija dentro y con toda su familia, y yo no escuché a nadie horrorizarse, todo lo contrario, lo aplaudían. Entonces, insisto, no estoy de acuerdo con esto, pero tampoco con lo que ocurrió, por ejemplo, con personas que ahora están demostradas fehacientemente que no había absolutamente ninguna razón para que se hiciera y nadie levantó la voz. Yo espero que esto nos sirva para darnos cuenta de que no hagamos lo que no quieren que nos hagan a nosotros. Esta es una ley, creo, bíblica, que deberíamos aprender todos. Yo lamento realmente que el nivel del debate sea y espero que lo que resulte de la elección o del resultado de la votación sea lo mejor para los ciudadanos de Lima. No sé si militante o ex militante supo. Claro. ¿Usted supo de Supo? Fidel Supo, claro. Sí, que... yo fui víctima de Fidel Supo también cuando estaba en Palacio de Gobierno. ¿En qué sentido fue? Que organizaba marchas con sus tambores y asistía a la casa de distintos líderes de Perú Posible para hacer este tipo de manifestaciones. Pero en ese caso Fidel Supo, yo creo que tenía una actitud no tan violenta como la que estamos viendo ahora, era más bien pintoresca. No se llegaba a un estado de agresión. ¿Sigue siendo militante? No, él fue expulsado hace mucho tiempo, y casualmente creo que eso lo motivaba. Pero partiendo un poco de lo que ha dicho Cecilia, ¿no? Yo estoy en la línea de los que condenan ese tipo de actitudes porque se polariza innecesariamente. Es indiscutible que el fujimorismo ha sufrido de este tipo de scratches, como le llaman en Argentina, algunos sentimientos colectivos de repudio, y creo que no ayudan en nada a la política, sobre todo porque se puede llegar a un nivel de violencia porque ya estamos viendo una peligrosa polarización. Yo todos los días recibo de ciudadanos en la calle, en los centros comerciales, en la universidad, que se manifiestan a favor del sí o el no defiendas al no, muy bien por defender a Susana, y se nota una similitud o una partición en dos de la población. Uno no puede decir que va ganando el sí o el no. Lo que uno nota es un apasionamiento increciendo, uno nota ya una polarización evidente, y lo que tenemos que evitar como políticos responsables es que eso se traduzca en violencia. Y creo que estamos a tiempo de lograrlo. Y para terminar sobre este tema, yo quiero decir de que definitivamente utilizar este argumento de que es violencia contra la mujer no nos hace ningún favor a las mujeres. Nosotras las mujeres hemos luchado mucho por un tema de igualdad. Y creo que así como luchamos por la igualdad, debemos de asumir que somos iguales. Y definitivamente utilizar el estribillo de violencia contra la mujer realmente me parece de muy mal gusto, porque eso no es algo que nosotras las mujeres hayamos luchado. ¿Puede analizar la causa de luchar contra la violencia contra la mujer? Por supuesto que sí. Estarla desplazando a lugares donde por supuesto que sí, porque por un lado decimos que las mujeres somos lo suficientemente capaces, fuertes, como para asumir los retos de la política, y por otro lado, cuando los asumimos, no queremos que se nos diga nada, y así no es. Uno cuando asume un reto, más allá del género que tengamos, hombres y mujeres, tenemos derecho a tener lo positivo, pero tenemos que asumir también lo que no nos gusta que venga con eso. En este caso me parece una utilización que no nos hace nada bien a las mujeres. Independientemente del género, Cecilia, yo creo de que nunca en la historia del Perú político de los últimos 20 años yo he visto una campaña tan agresiva contra una dama. Eso sí quiero dejarlo en claro. Podemos mencionar a cualquiera de las lideresas del fujimorismo, a cualquier persona podemos colocarla sobre la mesa, y nunca he visto yo que cuando se trata de una señora se le trate de haragana, de ociosa, etcétera, etcétera. Yo creo que allí sí hay un exceso. Ahora, de que eso signifique de que porque soy mujer no me ataque, yo entiendo el ataque y la confrontación política, así iniciamos esta conversación, que puede llegar a niveles de agresividad, pero cuando tú te paseas y ves las pintas que hay en Lima Sur, en Lima Norte, en los cuales se llega al insulto, a la mentada de madre, etcétera, etcétera, pues eso es inaceptable. Absolutamente inaceptable. Totalmente de acuerdo, y no importa el género, a eso voy. No había por qué mencionar el tema de violencia contra la mujer. Que no puede dejar, muy alto. o es que no puede dejar su discurso de causa social que siempre lleva inserto. Un poco eso también, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco he sido víctima
en Cajamarca de una agresión en contra de, ni siquiera de un bien mío, sino de mi madre, con gente afuera, han tirado huevos, etcétera, etcétera, muy violento. Y yo no he salido a llorar porque soy mujer, ¿no? Y tampoco he escuchado a nadie sumarse a mi causa. Al contrario, algunos periódicos siempre de oposición han dicho bien hecho, en otras palabras, ¿no? Entonces, una vez más, la ley del embudo, y es a eso lo que voy. Yo estoy de acuerdo con que no debe haber agresividad en una campaña y menos insultos. No importa si eres hombre o mujer. Creo que debemos acostumbrarnos las mujeres a esa lucha que hemos tenido durante tantos años, a asumir esa lucha como tal y no tratar de hacer diferencias en beneficio nuestro por el hecho de que somos mujeres. Vamos a seguir con el tema, ¿te parece? Así es, sí. Tenemos declaraciones de José Luna, ¿cierto?, respecto a lo que he dicho el día sobre también el proceso de revocación. Bueno, ha estado sobre el debate finalmente porque ha mencionado que va a pedir licencia, por un lado, ¿no es cierto? Ha mencionado que se va a verificar, digamos, la conducta de Vaca también, ¿no es cierto? Precisamente por lo que estamos conversando, lo sucedido ayer. Y bueno, también que va a sortear carros en esta campaña. Revocamóvil, quizás. No sabemos, vamos a escucharlo. Sí, vamos a hacer una rifa de un auto 0 kilómetros el día 23 de marzo y con eso vamos a apoyar al partido para poder salir y comprar cositas cintas, sin logística y materiales. Curioso esto de que ya se mezcle con sorteos la campaña por el sí, pero ha tenido un nuevo respaldo la campaña del sí, y este respaldo es el del partido del Pastor Lai, Restauración Nacional. Sorprende que el Pastor Lai, que tiene además regidores presentes en la Municipalidad de Lima, pero no digo el Pastor Lai, sino que el partido del Pastor Lai se ha inclinado por el sí. Bueno, en realidad es un derecho, ¿no? Es un derecho ciudadano, no es ilegal estar a favor o en contra de la revocatoria. También podría ser que, así como han habido partidos que han apoyado la revocatoria y nadie los ha cuestionado, tampoco hay por qué cuestionar a quienes apoyan la revocatoria. El fujimorismo, Fuerza Popular, ha dejado libre a sus militantes para que ellos elijan, para que ellos escojan si van por el sí o por el no. Y eso también es un derecho. No debemos de alguna manera cuestionar cuando están a favor. Yo creo que es un derecho. Yo no sé si el congresista Luna podrá pedir licencia a la vicepresidencia, pero eso ya lo determinará el mismo Congreso, pero creo que es una opción que él ha tomado y que es bueno, pues que quienes quieran definitivamente y piensen y estén de acuerdo con la revocatoria de Luna. Y de la igual, ¿no? De la igual. Yo creo que en general quienes están a favor o quienes están en contra están en todo su derecho, y qué bueno que lo hagan abiertamente, claro, para que luego no se hagan cuestionamientos al respecto, porque no están haciendo nada malo, están defendiendo su posición política. Llaman la atención los criterios que ha señalado el partido del Pastor Lai para apoyar el sí. Dice: como partido fundamentado en principios y valores cristianos, preocupados por el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía, pero también en defensa de los valores morales y familiares que son fundamentales, etcétera, 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 vamos por el sí. ¿Cuál es el subtexto de este apoyo a los valores familiares? Lo que pasa es de que la línea progresista que maneja el entorno de Susana defiende, por ejemplo, el aborto terapéutico, pero el aborto al fin y al cabo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosas que van en contra de la ortodoxia católica y en el caso de cristiana en ese caso. Perdón, ¿no? Pero eso no es, digamos, pero ese tema no es lo que está en cuestión. No, pero significa de que va en contra de... No, pero sí está en cuestión. Yo creo que sí está en cuestión, porque es una línea ideológica a la cual también tiene derecho la alcaldesa, que además lo ha hecho y lo ha demostrado. No nos olvidemos que ha hecho manifestaciones a favor de lo antes mencionado por Juan. Marchas justamente de muchas iglesias evangélicas y de congresistas evangélicos en contra justamente de las pretensiones en ese sentido de la alcaldesa. Estamos en una democracia, tienen derecho a estar a favor o estar en contra, y la alcaldesa, que es la alcaldesa, puede promover lo que ella considera su línea ideológica. Pero lo que se está cuestionando no es la gestión. Claro, pero también la línea. Pero también hay una línea que viene
de lo que se ha venido manifestando, los apoyos que ha tenido la alcaldesa a distintos sectores sociales. Por ejemplo, en este caso, cuando ella se manifestaba por la comunidad de lesbianas, gay, travestis, etcétera, es algo que ha significado no solamente el rechazo de la Iglesia cristiana, sino también del propio cardenal Cipriani. Entonces, no podemos negar de que es una delgada línea la ideológica de la gestión. Aún más, al ser política, involucra a las dos. O sea, no podemos diferenciarlas. Entonces, cuando hay ese tipo de tópicos, es obvio que se van a coger como banderas para ir en contra de la alcaldesa. Ahora, la gestión no se debe confundir solamente con obras, ¿no? La gestión también son lo que pueda decir el municipio a través de sus ordenanzas. De alguna manera puede trabajar a favor de algo que algún grupo, no digamos o cualquiera en general, no está de acuerdo, y obviamente el tema ideológico también es parte de la gestión, porque el tema ideológico hace que tú gestiones a través de ordenanzas y demás líneas que han venido dándose, que han tenido el rechazo de cierto sector de la población. Hay un antecedente que abona en favor del LAI, que él ya se manifestó hace mucho tiempo en contra del barrio rojo que iba a haber en la ciudad, ¿no? Donde iban a estar las prostitutas. Él dijo que no le parecía y que había sido candidato. Entonces hay una línea de coherencia entre lo manifestado hace meses y la posición que está adoptando ese partido hoy día. Ahora, a propósito de la gestión, un tema que ha surgido este fin de semana es la denuncia del problema de los 100 vehículos con circulina alquilada, sin SOAT, sin placa, sin tarjeta de propiedad, y al que se aparentemente para dar la impresión de que podían empezar a circular. Y porque han pagado 40 y tantos mil soles y sin haber hecho ningún tipo de estudio previo y con un solo postor. Y eso ya no es menor cuantía. Eso es un problema que no se ha dicho nada. Ahora, sobre ese tema se le pregunta hoy día a la alcaldesa, y la alcaldesa evita pronunciarse. Ella dice, bueno, ustedes, se refiere a los periodistas, tienen 2 cartas, ahí está todo lo que yo tenía que decir al respecto, y lo demás lo decidirá la justicia. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente. Ustedes tienen 2 cartas, una carta de renuncia del señor Gabriel Prado, y tienen una carta mía que en toda su extensión les he hecho llegar en relación a la aceptación de la renuncia del señor Gabriel Prado a su cargo de presidente de MAPE. Lo que venga después es materia de la investigación que realizan los órganos de control y las investigaciones que se hacen en el ámbito administrativo. Este es un tema particularmente incómodo, parece, para la gestión de la alcaldesa y para ella en particular, porque de otro lado, hoy día Eduardo Segarra, el teniente alcalde, dijo que, a propósito de este tema, la idea, primero dijo que la alcaldesa sí sabía que esas unidades no podían movilizarse en ese momento porque no tenían placa, pero que la idea era anunciar que se adquirieron las unidades. Lo otro es un detalle. ¿Es un detalle, en efecto? No es un detalle, definitivamente. Ya estamos hablando de dinero. O el diablo está en los detalles. El diablo casualmente está en los detalles. Es un error de Eduardo, ¿no? Y es un error también de la alcaldesa no mencionar de que se va a sancionar con todo el rigor de la normatividad y de y lo que indique la propia Contraloría a partir de los hechos que son evidentes, ¿no? Si se ha aceptado la renuncia de inmediato es por la presión que ha habido de los medios de comunicación, porque lamentablemente, lo digo como una de las personas que promueve el no, es un hecho indubitable de que hay una incorrección. O sea, acá se ha querido vender una imagen que no es, ¿no? La de autos que están operativos y que estaban a punto de salir a la calle y vemos que hasta ahora no salen. En todo caso, yo creo que en este tipo de cosas, si no se trata de la alcaldesa, por lo menos Eduardo Segarra tiene que ser absolutamente firme y olvidarse del amiguismo. Porque el amiguismo, la protección a la persona que los ha acompañado durante buena parte de la gestión, no sirve para estos casos. Falta de manejo político. Indiscutiblemente. Una vez más, yo creo que es un error político no haber zanjado firmemente con el señor Gabriel Prado. Pero no solamente eso, sino que creo que ha sido un terrible error político haber aceptado la carta de renuncia del señor Gabriel Prado con becho y abacho. Porque si tú lees la carta que envía la alcaldesa Villarán aceptando la renuncia del señor Prado, es diositos cariñositos, o sea, poco y más, y con lágrimas en los ojos le está diciendo acepto su desprendimiento, porque no hay otro como tú. Por el amor de Dios, acá no solamente creo que haya no hay otro, casi, por eso te digo, casi. Entonces, aquí yo creo, y aquí no creo como Juan que hay una incorrección, aquí se tiene que investigar un delito, porque una vez más, se han gastado 40 y tantos mil soles, 42, 43 mil soles, que no es monto
de poca cuantía, que exige que haya un proceso para poder contratar, que no ha habido. Y yo puedo aceptar que estos patrulleros, al no tener placas, se presenten, porque obviamente no pueden circular sin placas. ¿Y las circulinas? Finta total. O sea, aquí hay una intencionalidad de engaño hacia la población, porque, una vez más, sin placas, en fin, pero poco más si faltaba, no sé, pues que le pongan al delincuente atrás y que se vayan manejando. Entonces aquí no hay una incorrección, acá hay un delito que se tiene que investigar, o un supuesto delito, porque obviamente tendrá que investigarse. Yo no soy quien para decir que hay delito, pero y la carta debió decir, bueno, sí, efectivamente, y vamos a ir a las últimas consecuencias y vamos a investigar. Yo creo que la actitud de la alcaldesa es correcta. Primero la investigación y luego decir si es un delito o no. Hay que investigar. Antes de llegar a alguna conclusión. Muy bien, acá hay un tema que tenemos pendiente también, y justamente se lo queríamos preguntar a la congresista Cecilia Chacón. La Fiscalía investigó al alcalde Burgos y halló un presunto patrimonio ilícito de 10 millones de soles. Y él es uno de los alcaldes, una de las autoridades, digamos, que está en el tema de la revocación activamente, teniendo en cuenta, pues, que está a cargo de uno de los distritos más importantes, ¿no es cierto? Queríamos saber, de alguna manera, ¿qué sabe usted sobre esta investigación? Sobre todo porque en algún momento lo hemos visto con él compartiendo, ¿no es cierto?, la campaña contra la revocación. Yo he compartido con el pueblo y las mujeres de San Juan del Lurigancho, que se sintieron ofendidas por las declaraciones, una vez más, de la alcaldesa Villarán, al decir que las mujeres de San Juan del Lurigancho van a lavar ropa a La Molina, además por la avenida Bancay, cuando el que vive en Lima sabe perfectamente que por la avenida Bancay no se llega a La Molina. Pero más allá de eso, yo no estoy involucrada con la investigación en sí, pero sí me sorprende porque se dice que se canceló por un habeas corpus. Yo no sé hasta qué punto Juan, que es abogado, soy ingeniero, o bueno, podría decir que si efectivamente un habeas corpus puede cancelar una investigación. Eso habría que ver, creo que no puede ser posible. Más allá de eso, una vez más, y por eso también me retracté y lo dije, yo creo que toda denuncia se tiene que investigar, inocencia y debido proceso. Lo que no podemos hacer es, casualidad, reabrir y reabrir casos justamente cuando nos conviene, porque San Juan del Lurigancho es el distrito más populoso de Lima y el alcalde está abiertamente en contra de que continúe la alcaldesa, y es casualidad, mira, da muchos de los que están entrando con fuerza. ¿Usted cree que es un tema político más allá que un tema que se debe investigar? No, todo se debe investigar. Lo que yo estoy diciendo es que casualmente todos los que están entrando con fuerza les están abriendo casos, investigaciones o reabriendo los que ya tenían, y por ahí dicen que en política no hay casualidades. En este caso, la Fiscalía ya venía investigando al alcalde Burgos de hace 2 años y medio aproximadamente, porque habían bastantes acusaciones de sus propios regidores, e inclusive durante su periodo anterior inauguró un puente y se cayó al día siguiente, y ahí empezó todo ese tipo de seguimiento, porque lo que hay son cuentas bancarias y un patrimonio en su entorno inmediato que definitivamente llama sospecha. En todo caso, yo creo que acá hay una línea de conducción de la Fiscalía que está llevando a que este caso se empiece a tratar ahora efectivamente. A propósito de la Fiscalía, las investigaciones y la eventual utilización política de las mismas, pasamos al segundo tema que tiene que ver precisamente con eso, con el anuncio del fiscal de la Nación, José Peláez, de que el expresidente Toledo y su esposa Elian Carp van a ser llamados para testificar sobre la Casa de las Casuarinas, pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Ya estamos de regreso aquí en Portada. Hoy día nos acompañan la congresista fujimorista Cecilia Chacón y Juan Cheput, analista político y dirigente de Perú Posible. Entonces, habíamos anunciado el tema, que es a su vez el anuncio del fiscal de la Nación, el señor Peláez, que ha dicho que el expresidente Toledo y su esposa Elian Carp serán llamados a testificar sobre la casa de su suegra, Casuarinas, pero que van a ser llamados como eso, como testigos. Siguiendo la misma línea de razonamiento, que se puede abrir investigaciones por razonamientos o por razones políticas, podríamos leer lo que ha ocurrido con el señor Toledo, que apoya el sí en este caso, apoya el no. De la misma manera, puede ser que también esta investigación
tenga un propósito político? Una vez más, hay que investigarlo, ¿no? Definitivamente a todos nos ha llamado mucho la atención que una persona de más de 80 y tantos años compre una propiedad en Casuarinas con 16 habitaciones y tan grande. Puede ser que efectivamente pues la señora le gusten los espacios abiertos, ¿no? O sea, yo no sé, y que extrañe tanto a su hija que se venga a vivir al Perú, puede ser, pero llama la atención y se tendrá que investigar. La señora no ha venido a testificar. La pregunta es, ¿puede ser ocasionado o motivado políticamente? Puede ser también, yo no niego, yo no tengo doble discurso, creo que lo que digo para uno se puede dar en el otro también, y lamentablemente en el Perú hemos sido testigos en muchos gobiernos, por no decir en todos, la utilización de las instituciones del Estado, sobre todo la judicial, para amedrentar, perseguir o distraer, por decirlo menos, a los opositores políticos. Mira, yo creo que en este caso específico del fiscal, cuando ya está interviniendo la Fiscalía 48ª, creo, en ese tema, debería inhibirse de hablar. El fiscal de la Nación está cometiendo una infracción constitucional y yo creo y podría asegurar que merece una acusación constitucional porque está interfiriendo en el proceso. La Constitución dice con absoluta claridad que la Fiscalía tiene que investigar independientemente de cualquier tipo de presión. Y el señor fiscal Peláez, para contextualizarlo, muy vinculado al partido aprista por familia y por amistades, está muy locuaz en el tema de Aliancar y sin embargo no dice absolutamente nada de los 11 procesos que tiene Alan García también en la Fiscalía. En este caso específico yo creo que el señor fiscal José Peláez está cometiendo infracción constitucional y por acusación constitucional que espero presente la bancada de Perú Posible, por una sencilla razón. Él está que se pasea por todos los medios y es monotemático. Pero usted, dirigente de Perú Posible, va a presentar una iniciativa dentro del partido para apenas se reúna la comisión política voy a hablar con Lucho Taí porque yo creo que la bancada tiene que llegar a hacer la acusación constitucional porque es inusual que un fiscal se pasee por los medios de comunicación con un tema específico y cuando ya hay una fiscalía investigando. En el caso del alcalde Burgos ha tenido todo un proceso en el cual nadie se ha metido. Ojo que también el fiscal Peláez mencionó el caso de Alan García y que le iba a abrir investigación. Pero muy marginal, ¿no? De los 40 minutos que le dedica Alejandro Toledo, le dedica 30 segundos a Alan García. ¿Tantos sí los está no, viviendo? es que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si uno acumula las declaraciones del fiscal Peláez, es obvio de que hay acá una intromisión en un proceso, porque él lo que debería hacer y lo que debería decir es, eso está en manos de la Fiscalía 48ª, y por lo tanto nosotros no nos vamos a meter en absoluto y vamos a esperar los resultados. Pero no, él dice a quién van a invitar, a quién no van a invitar, etcétera, etcétera, y eso me parece absolutamente inusual. Él está presionando a la fiscal y de esa manera está cometiendo una infracción desde cualquier punto de vista. Pero para ser claros, digamos, ¿en algún momento va a haber una explicación clara respecto al tema Bueno, de la yo te casa? puedo asegurar de que sí, y asegurar con convicción. Lo que estamos esperando es que pase el 17 de marzo, porque cualquier cosa que se diga dentro del 17 de marzo se va a politizar, pero nosotros tenemos la plena convicción de que vamos a dar por aclarado todo este tema documentariamente, que es lo que le importa a la opinión pública. Es decir, no va a venir la suegra. No, es que desde un principio se dijo de que no... ¿No hubo ahí alguna... ¿La citación? Bueno, la citación creo que llegó de manera tardía, porque han mandado a un domicilio equivocado. No al de las Casuarinas. No, ignoro a dónde habrán mandado, ¿no? Pero la verdad es que no ha llegado con la... No olvidemos de que ella vive en el extranjero y no es que la citen para mañana o pasado y pueda venir de inmediato, ¿no? Yo ahí quiero decir que efectivamente yo creo que las instituciones deben de respetar sus espacios y las declaraciones que puedan dar personas o personajes, como por ejemplo el fiscal de la Nación, podrían de alguna manera dar una señal inequívoca. Igual cuando el presidente de la República dice ciertas cosas, ya lleva hacia una idea previa ante ciertas autoridades. Sin embargo, también sorprende, por ejemplo, al procurador Arbizú, que le encanta pasarse por calles y plazas hablando de Fujimori y demás, y cuando se trata de otras personas, por ejemplo en el caso de Toledo, dijo que no había que investigar, o sea, de frente ya a la primera, cosa que también sorprendió. Pero yo creo que son distintas, Cecilia. Mira, una cosa es el Ministerio Público y otra cosa es el procurador. A eso son voy. Instancias y es por eso el trabajo del procurador, el procurador Arbizú
de quinto nivel. Claro, si no no lo he la dicho yo. estructura del No, yo estoy de Estado, acuerdo contigo, yo no te estoy diciendo que no, pero no te estoy diciendo que no. no. Es ministro, no es congresista, no es presidente. Totalmente de acuerdo, o sea, no es presidente, ni ministro, ni mucho menos. A eso voy. Estoy justamente el fiscal de diciendo la Nación que lo dicho por el representa un fiscal de poder. la totalmente de acuerdo, y eso es lo que he dicho al principio, que efectivamente las autoridades, el presidente, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, tienen que ser muy cuidadosos con lo que declaran, a favor o en contra, porque efectivamente puede llevar a sesgos. Pero, por ejemplo, el procurador, ¿no?, que debió sí intervenir, porque esa es su función, al toque dijo no. Entonces, una vez más, también vemos que hay un doble discurso, ¿no?, en algunos funcionarios. No estoy diciendo que eso sea responsabilidad de Perú Posible, pero sí me sorprende muchísimo que el señor Arbizu no se haya pasado por calles y plazas. Lamentablemente estás completamente equivocada ahí. En el caso del procurador Arbizu, él actúa contra funcionarios del Estado, y lo que corresponde es investigar a la Procuraduría de lavado de activos, que es una cuestión completamente distinta. Lo que ha hecho el procurador es decir, no me corresponde. Si me correspondiera, no, ha dicho no se tiene que investigar. No, en ningún momento al principio dijo que no se tenía que investigar, y cuando fue cuestionado y él plantea, dijo, no, eso no me plantea que vaya a la Procuraduría de lavado de activos, que es donde corresponde tratarse este tema, porque simplemente no es funcionario público, ¿no? Sea como sea, yo creo que esto, por el bien de, obviamente, del partido, por el bien del expresidente Toledo y de sus seguidores, ¿no?, se debería de aclarar lo antes posible, y la presencia de la suegra con el tiempo prudencial para que pueda venir se debería de dar, porque así como piensa venir a vivir al Perú, entonces para ella no creo que sea ningún problema viajar hacia el país donde va a residir. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, vamos a esperar esa respuesta, finalmente creo que todos la estamos esperando, ¿no es cierto?, una respuesta clara respecto a esta adquisición de la casa, pero eso será más adelante. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa con la discusión de casa. Continuamos en Portada conversando con Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular, y Juan Sheput, analista político y dirigente de Perú Posible. Entramos entonces en el tercer tema, es la respuesta a los duros objetivos del ex ministro de Defensa Rafael Rey contra el actual ministro Pedro Cateriano. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, tildó al parlamentario andino de desubicado. Pero vamos a escuchar las declaraciones que generaron el problema. Fíjate, los servicios esos no solamente no eran duplicados, sino que estos estúpidos confunden dos cosas por siglas que están perfectamente definidas. Estúpidos a los contralores. Bueno, francamente eso es puedo decirlo de manera más suave, para que no se escandalicen. No nos escandalicemos que acusen de comisión de delito a gente honorable, y si nos escandalizamos de que yo use la palabra estupidez, ¿estúpido? Ya, entonces no diré estúpido. Esas estupideces que han dicho. Bueno. Diría que son frases absolutamente inapropiadas. Creo que la persona que lanza ese tipo de calificativos contra los ministros está absolutamente desubicado, y creo que lo que tiene que pensar principalmente es en responder a nivel individual también cuál es su nivel de responsabilidad en los hechos denunciados por la Contraloría. Nos parece muy grave que este tipo de circunstancias se dé, y no queremos politizar para nada este tema. Justamente es la Contraloría General de la República, es un ente autónomo. Bueno, son adjetivos de distinto calibre, ¿no? Estúpido o estupideces. Me parece que además también Rafael Rey se refirió en términos ásperos al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, aunque no está en las escenas que hemos visto. Creo que habló de ineptitud y de mediodía también. Ha respondido el primer ministro y ha dicho que es desubicado. Es bastante contenido, y en ese sentido saludable la actitud de este hombre de acción que es el primer ministro. Bueno, en realidad el primer ministro... Ojalá el debate político se mantuviera a ese nivel. Sí, bueno, el primer ministro es un funcionario que obviamente debe de tratar de calmarse. Rafael Rey ya no lo es. Sí, también debería... No, ¿cómo? Es un parlamentario. Debería ser... Sí, pero me refiero que no es ministro, lo fue... ¿no? No representa al actual gobierno, sino por elección popular, pero aún así, efectivamente, una vez más, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que tratar todos de elevar el nivel de la discusión. Yo comprendo la frustración de Rafael, porque efectivamente las Fuerzas Armadas durante los últimos años atacadas,
siempre hay algo en contra de las Fuerzas Armadas, siempre es lo negativo, etcétera, etcétera. Y si hay alguna investigación que darse, se tendrá que dar, pero de ninguna manera también se deben de dar calificativos o adelantar opiniones acerca de una investigación que involucra, como bien ha dicho el congresista, el parlamentario andino Rafael Rey, a personas a las que después, cuando no los encuentran culpables, ya nadie les quita lo que han pasado, ¿no? Entonces, el premier creo que efectivamente se ha controlado, lo cual saludo, ¿no? Porque si no ya empezamos en la escalada, pero estamos ante adjetivos realmente que no tienen en general que haya visto últimamente, ¿no? Tenemos el mismo presidente de la República diciendo panzón, y no nos hagamos los inocentes, sabemos quién es el panzón, todos sabemos a quién se ha referido, y eso obviamente pues no son adjetivos y palabras que debería de usar un jefe de Estado. Bueno, estamos bajando, ¿no? Hubo respuesta del APRA. Sí, bueno, claro, es que toda acción tiene una reacción, y le dijo Mauricio Mulder, además con esa ironía que lo caracteriza, Forrest Gump, porque solo corre. Que efectivamente... Le ha causado gracia por la sonrisa que vemos. Sí, la verdad que me ha causado mucha gracia. El tema de panzón también puede causar gracia, pero no son adjetivos o no es un vocabulario que deba utilizar el presidente de la República. Y estamos viendo, pues, ¿no? Estamos siendo testigos, y desde que hemos empezado esta conversación, de al nivel que ha bajado la discusión política, ¿no? Y que ya el propio presidente de la República utiliza ese tipo de adjetivos, ya que podemos esperar de ahí para abajo. No es lamentable, y espero que la cosa no vaya increciendo, porque no quiero ni imaginarme qué pasará en unas próximas elecciones municipales o presidenciales, será de correr, así que ojalá el nivel se mantenga. Así es. Y precisamente vamos a escuchar lo que dijo originalmente sobre los panzones el presidente Humala. El Estado no puede ser un Estado panzón, obeso, tiene que saber trepar cerros, no debe tenerle miedo al soroche, tiene que pasar de los Andes, tiene que llegar a la selva, tiene que llegar a la frontera. Ese es el Estado ágil, atlético, que necesitamos nosotros. Y mientras tenga energía, voy a seguir recorriendo el Perú, voy a seguir recorriendo mi patria para poner orden. Esta fue la primera vez que dijo panzón, fue en julio del año pasado. No, pero además es peyorativo, ¿no? Porque, a ver, digamos, no todos en el Perú son esbeltos como él, ni atléticos como él, porque él tiene la suerte de poder alimentarse de manera correcta y tiene la suerte de poder tener guardaespaldas cuando corre por el mundo. Entonces, yo creo que es bastante peyorativo y ofensivo, no solamente en contra de quienes sabemos que le dijo panzón y obeso, sino en contra de muchos peruanos que son panzones, pues, ¿no? Y que son gorditos y entrado en carnes, y él dice que es ágil y atlético. Eso no lo hace ni buen presidente ni mal presidente. Creo que debemos de aprender a respetar y a usar un lenguaje correcto. Bueno, músculo sin cerebro como que no ayuda mucho tampoco, ¿no? Entonces, darle características, o sea, que se necesita simplemente la agilidad para poder llegar a la punta del cerro, etcétera, etcétera, son metáforas que tampoco le ayudan mucho al presidente. Ahora, yo lamento mucho lo que está aconteciendo en esta última semana, en la cual el nivel de la política se ha devaluado por completo, ¿no? Pero no es un acontecimiento reciente, esto viene ocurriendo desde hace tiempo, precisamente a propósito de alguna compañera de bancada de Cecilia Chacón, la señora Cuculiza. Creo que también en una ocasión a Rimarachín le dijo algo que merecería figurar en esta antología. Vamos a escucharlo. El único carnet que yo tengo hoy es el funcionalismo, porque nunca antes estuve en ningún partido político registrada. Así que de tráfica tiene usted, pedazo de sonsonazo, y no tiene nada. En el ámbito parlamentario, en cierta medida se justifica porque la pasión del debate parlamentario a lo largo de la historia republicana nos ha llevado a episodios de este tipo. Pero le corresponde a aquellos que están en los más altos niveles del Estado, como el presidente de la República, o los ministros, o los exministros, sobre todo si son periodistas, como es el caso de Rafael, mantener un lenguaje distinto. Entonces las cosas que ha dicho Daniela Bugatás cuando era presidente del Congreso, ya que estaba en medio de en el debate, una cosa también no la justifico.
pero sí son más cotidianas, más comprensibles, porque hay una pasión, y tú no te imaginas lo que se hablan fuera de micrófonos, los ánimos están pero en una campaña también parece ser que los ánimos se caldean, pero tienes un poco más de tiempo de pensar. Aquí una persona está en una situación de discurso inmediata, claro, que innecesariamente le diga panzón a un antecesor. Eso demuestra pues que el presidente lamentablemente o está mal asesorado o su subconsciente lo traiciona, pero él no tiene por qué tratar mal a ningún expresidente, y eso que el presidente Alan García es un adversario de nosotros, pero se merece todo el respeto. De parte mía, por ejemplo, no vas a escuchar ningún tipo de adjetivización contra el expresidente, pero sí se le critica permanentemente. Entonces, cuando hay respuestas que también son altisonantes, pues se degrada aún más. Yo creo que el APRA pudo haber sido mucho más contundente si manifestaba una diferencia y le contestaba con altura. El que quedaba mal era el presidente, pero desde el momento que ingresan al mismo terreno de llamarlo Forrest Gump, o que corre por gusto, o poco viril, ¿no?, etcétera, etcétera, se igualan. Y al igualarse pierde el partido aprista, o sea, pierde la oportunidad de llamarle la atención al presidente. Pero miren lo que sucede cuando el debate empieza a bajar y dónde lo encontramos, porque hemos podido observar en las paredes de algunos lugares de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, que la gente hace suyo estos términos para utilizarlos de manera publicitaria también. No sé si producción nos puede ayudar. Tenemos un muro, ¿no es cierto? Ahí está. No a los panzones. A los panzones. Claro, habría que ver quién les ha dado la pintura para ese y el permiso para la pared. O sea, eso cuesta, ¿no? No es que a mí se me ocurre y vivo en un lugar así y simplemente porque se me ocurre y soy buena gente gasto mi plata en poner ese cartel. Obviamente esto está dirigido por las personas que están en la campaña del no sé a qué nivel, pero obviamente porque interviene la palabra no. Por eso... Y en azul. Ajá. Con fondo blanco, solamente falta el cartelito. Entonces, bueno, pero si se quiere inducir el error, se puede coger pintura azul y sobre una pared blanca ponerlo, ¿no? O sea, no se puede afirmar que sea parte de la puede ser una contracampaña también, ¿no? Mira, yo creo que definitivamente los políticos en general debemos de tratar de elevar el nivel, porque justamente representamos a un pueblo, y si nosotros no podemos elevar el nivel de la política, entonces obviamente las personas que escuchan a los políticos, a los que siguen, entonces utilizan como ejemplo y creen que eso es lo normal y que eso debe estar bien. Entonces nosotros los políticos debemos ser aún más cuidadosos que cualquier ciudadano, porque tenemos de alguna manera una opinión que se escucha, una voz que se escucha y que lamentablemente puede hacer que sucedan estas cosas. Y en el caso de Lucha Cuculiza con el señor Rimarachín, efectivamente es la pasión del momento. Y a ver, si una persona dice y generaliza que los fujimoristas esto, los fujimoristas el otro, y tú sabes que él ha trabajado con el fujimorismo, o sea, tú dices, ya un momentito, o sea, ya llega un momento que te sacan de quicio, ¿no? Porque efectivamente el señor Rimarachín ha saltado a la palestra, y bueno, y los adjetivos que les ponen en Twitter y demás, que obviamente no voy a repetir porque me parecen bastante insultantes, es lamentable que tengas, yo creo que es peor una persona que te diga en tu cara, en pleno debate, que qué horror, porque tú eres fujimorista, y Lucha Cuculiza le dio trabajo a él como fujimorista, es un funcionario del fujimorismo con la camiseta bien puesta. Entonces eso ya es vergonzoso. Ahora, ¿no? El presidente de la República tiene que ser consciente que él también es el primer formador de la nación por el nivel de repercusión que tienen sus palabras. Y cuando él aparece en todos los noticieros insultando de manera tan graciosa a sus antecesores, pues de una u otra forma está generando en el pueblo peruano que el insulto se vea como algo normal para referirse a una persona. Y ese es el daño que le hace un mal comportamiento político a la sociedad peruana en su conjunto. Entonces yo creo que los políticos tienen que recapacitar para evitar este tipo de dislates que verdaderamente avergüenzan a la política. Pero más allá, ya vayamos a un tema mucho más allá. Estamos ante un pueblo, una juventud, una adolescencia donde hay anorexia, bulimia, cada vez a más alto grado. Y él lo que hace es decir, los atléticos, los que corremos, los ágiles somos mejores que los que tienen sobrepeso. Entonces realmente si tú te pones a pensar, es una inclusión que excluye a los obesos. Así es. Entonces ¿de qué inclusión hablamos si excluye a todos los que no se parecen a él? Entonces, y además donde los adolescentes lamentablemente pueden tener un mensaje muy equivocado, y yo no hablamos de un tema político, sino que ser ágil y ser atlético es mejor
Y que definitivamente eso no sirve de nada, y estoy de acuerdo contigo, cuando no está acompañado con cerebro. Vamos a pasar a la cuarta noticia, que tiene que ver con la todavía Pontificia Universidad Católica. Ustedes recordarán que hace algunos meses el Monseñor Cipriani, el cardenal, dispuso o les impuso más bien un veto a los sacerdotes que dictaban teología en la Universidad Católica para que lo siguieran haciendo. Luego, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a través de el obispo Gerhard Müller, como tiene el mismo nombre que el futbolista que hizo la mayor cantidad de goles en el Mundial del 70 de la selección alemana, supuestamente había revertido esa decisión, pero ahora se ha anunciado que no, que el Vaticano respalda finalmente la decisión de Cipriani, por un lado porque la comunicación de Müller no corrió por los canales por donde debió haber corrido, es decir, llegar a través de la nunciatura, y solamente fue un fax aparentemente, y por otro lado porque lo consideran que se está atropellando la autonomía de la que debería gozar el arzobispo de Lima, o el arzobispado de Lima en este caso, para no señalarlo como una persona. Lo cierto es que parece que finalmente no se va a dictar teología en la Universidad Católica, pero yo entiendo que el arzobispo pueda prohibirle a los sacerdotes que finalmente están bajo su férula, digamos, dictar teología, pero que se dicte, que alguien más dicte teología en la Universidad Católica, me parece improbable que pueda establecerlo el arzobispado. Hay un conflicto entre lo que dice el canciller, en este caso el cardenal Cipriani, y el Código Romano, lo que podría decir la autonomía universitaria, el derecho de cátedra, etc., ¿no? Ahí hay yo creo de que el curso de teología al final podría dictarse sin en base a la autonomía universitaria, y no es primera vez que la Católica pasa por este problema. Ya cuando fue la época de los obispos progresistas de la teología de la liberación, ya hubo un conflicto similar para que se evitara que enseñara el sacerdote Gustavo Gutiérrez, en la época de Leonardo Boff y todo eso. Ahora, es indiscutible que la Iglesia Católica va a apoyar al canciller, y ese es un conflicto que puede llevar a otro tipo de efectos. Pero en este caso específico yo creo que la Universidad Católica va a seguir enseñando teología en sus cátedras en función de la ley peruana que le permite la libertad de cátedra, ¿no? Ahora, el hecho de que hayan apoyado a Cipriani, este conflicto existente, ¿no es cierto?, que ya lleva un tiempo, digámoslo así, ¿qué implica que sucede también a la hora de ir a elegir al nuevo Papa, ¿no es cierto? Es decir, hay distintas corrientes allí, se ha adelantado el cónclave, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso también? Lo que pasa es que en realidad creo que hay una equivocación cuando se personaliza que es un tema del cardenal Cipriani. A estas alturas creo que a todos nos debe de quedar claro que es un tema de la Iglesia Católica y del Vaticano. La Universidad Católica, yo la verdad no sé por qué a veces se preocupa tanto por cursos de teología y que sean sacerdotes cuando ellos mismos han rechazado el hecho de seguir siendo católica, ¿no? La Iglesia, por el hecho de ser católica y pontificia, tiene sus normas y sus reglas que ellos no han querido acatar, y eso ha llevado a ciertas consecuencias que ellos sabían y conocían. Entonces, que ahora se quejen porque la Iglesia Católica o el Vaticano de alguna manera no quiera que sus sacerdotes dicten clases de teología en la Universidad Católica, me parece absurdo, porque si es que no les importa seguir siendo católica y pontificia, ¿qué les puede importar que un sacerdote dicte teología? Ahora, a mí no me queda claro si es que un sacerdote dicte teología o el curso de teología. Yo no creo que sea el curso de teología, porque efectivamente cualquiera que no sea cura no es puede... No es necesario ser sacerdote. Por supuesto, cualquiera que sea que no sea sacerdote puede dar un curso de teología. Entonces ya esas son dos cosas distintas, pero creo que aquí el tema básicamente es que la Iglesia Católica dicte un curso de teología, porque obviamente que mejor que te lo dicte un sacerdote. Pero aquí hay un doble discurso una vez más. Si por un lado no me importa perder el calificativo de católica y pontificia porque no quiero seguir las reglas que tiene el hecho de llevar ese nombre, yo no sé por qué tanto eso no significa problema. renunciar a la Iglesia Católica, digámoslo así. Eso no significa... No he dicho la Iglesia Católica, al nombre de católica y pontificia. Y no solamente eso, sino que ya a estas alturas nos debería de quedar claro que no es el cardenal Cipriani, que es el Vaticano al cual él representa en el Perú.
Entonces es una autoridad que hay que saber distinguir. Lo que pasa es que lamentablemente tiene opositores que quieren personalizar las decisiones como si fuera, no, el cardenal Cipriani no quiere tal cosa, no, pero representa a la Iglesia y el Vaticano lo ha apoyado y lo sigue apoyando. Pero las individualidades sí pesan, porque si no, el obispo Müller no habría mandado la carta diciendo que sí se dicta la teología. La última palabra la tuvo el Vaticano y el Vaticano ha dicho... Es que Roma lo justa calza finita. Claro. Nos guste o no nos guste, no, así es. Pero hay problema dos de corrientes. por lo menos. Lo cierto es que las individualidades sí existen. Pero pueden haber mil corrientes, pero la última palabra la tenía el Vaticano. Si se admite que existen las individualidades, Monseñor Cipriani tiene un peso específico también en tanto la persona. Por supuesto que sí, entonces pelearse personalmente con el arzobispo Cipriani y querer conseguir algo de la Iglesia no es un juego. No es una estrategia astuta. No es una estrategia astuta, déjame decirte, pero digamos, ¿no? sí tiene que ver con el tema del cónclave y adelantarlo y digámoslo así, negociaciones tal vez entre los cardenales a la hora de ir a votar. Bueno, lo del cónclave tiene que ver con lo siguiente, ¿no? La Constitución papal indica de que después de 20 días de fallecido el Papa se convoca cónclave, pero estamos en una situación completamente distinta, en la cual el Papa es Papa hasta el 28 de febrero a las 8 de la noche, y por lo tanto los cardenales podrían ir acercándose. ¿Por qué? Porque la jerarquía eclesiástica es absolutamente vertical, y hay una serie de decisiones que no se están tomando, y asuntos como el de los pederastas, que siguen dañando a la Iglesia. Y va a ir a votar, además, el cardenal Majoli. Sí, efectivamente, y es algo que definitivamente está lacerando el Estado de la Iglesia. Por eso yo creo que de motu propio el Papa Benedicto XVI va a modificar o va a dar una norma para que de esa manera el cónclave se adelante para los primeros días de marzo. Yo creo que eso sería lo más saludable. Además que la Constitución justamente de papal dice que tiene que ser de mutuo propio, es decir, el único que puede tomar esa decisión es el Papa. Está en sus manos adelantar o no el cónclave, y efectivamente la Constitución papal dice claramente que es para que los cardenales puedan ir, porque obviamente por un tema de muerte es inesperado, entonces se tiene que para los funerales, para guardar luto, para que los cardenales lleguen a Roma de donde están, etcétera, etcétera, pero eso no es un caso que se está dando ahora. Entonces yo también creo que el Papa puede adelantar este cónclave, y creo que sería saludable, ¿no? Porque siempre la espera tiende a ser una cierta teorías y demás que tal vez no hagan mucho bien. Lo que decía Carla me parece bien interesante en el sentido de los lobbies que se podrían dar, ¿no? Hay 3 congregaciones que verdaderamente quieren tomar el control. El Opus es una de ellas, los dominicos y los jesuitas. Los Illuminati. Estamos hablando ya de las sectas. Les agradecemos mucho su presencia aquí esta noche a la congresista Cecilia Chacón de Fuerza Popular. Y Juan Cheput, analista político y dirigente de Perú Posible. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, ya tenemos lo último en portada y como siempre culminamos con la frase del día. Esta vez le corresponde a Marco Tulio Gutiérrez y es la tercera vez que lo tenemos aquí en la frase del día. Bueno, está viviendo un momento político que lo pone en cartelera, ¿no? Vamos a escuchar. Nunca. O sea, nosotros nos han llenado de epítetos de corruptos, de mafiosos, y simple y llanamente hemos puesto como Jesús la otra mejilla. El asunto es que acá cada cual responde por sus palabras. ¿Qué cosa respondería yo por lo que diga Vaca? O sea, si Vaca cree de que el señor es marihuanero o lo que fuera, él tendrá la responsabilidad de decir por qué lo cree, ¿no? ¿No cree que está bajo el nivel? No, yo creo de que en realidad tampoco se tiene, no creo que marihuanero sea un insulto. La señora Villarán reconoció una vez que había fumado marihuana y tampoco creo yo que eso sea ningún insulto, ¿no? El tipo de cosa que usted dice no es bajar el nivel. Ahí está, marihuanero, entonces no es insulto, la misma palabra tal vez no, pero el sentido con el que se dice, ¿no es cierto?, fue clarísimo el día de ayer. Muy bien, nos vamos. Nos vamos, eso ha sido todo por esta noche, muchas gracias, y los dejamos con Juan José Garrido, Rumbo Económico. Hola.